Atención beneficiarios del Seguro Social. Cambios muy importantes y de última hora. Cambios que pueden afectar los beneficios de millones de jubilados. También estaremos hablando sobre un pago directo, un estímulo económico de $1,300 que está en camino en este mismo mes de julio. Veremos de qué estado se trata. Si eres beneficiario del Seguro Social, presta mucha atención. Este año 2024 trae cambios de última hora que podrían afectarte. Además de que miles de residentes en un estado podrán obtener un pago directo como estímulo económico estatal, con un valor de hasta $1,312. ¿A quiénes afectarán estos cambios? Principalmente a los jubilados que reciben beneficios de seguridad social, incluyendo aquellos que están en programas como el SSI y el SSDI. Los cambios incluyen ajustes en ciertas fórmulas de cálculos de beneficios, lo cual podría hasta resultar en variaciones de tus pagos mensuales. Pues este mes de julio está con todo. Veremos información muy interesante. ¿Quieres más detalles sobre estos cambios o cómo solicitar este pago directo de estímulo económico? Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Recuerda dejarnos un comentario si es que tienes alguna pregunta sobre los beneficios del Seguro Social o también si te interesa saber en qué estados actualmente hay algún tipo de alivio económico. Nosotros estamos aquí para ayudarte. Millones de residentes en los Estados Unidos dependen en gran medida de los ingresos mensuales que reciben de la Administración del Seguro Social. Y para muchos, no solo es una parte principal de sus ingresos, sino que para muchos es su única fuente de ingresos. Y es que la situación financiera de estos jubilados es a menudo muy precaria. Pero por muy grave que sea la situación para muchos, podría potencialmente empeorar aún más para algunos jubilados, ya que actualmente hay un nuevo informe que ha revelado que aproximadamente 2.2 millones de jubilados pueden correr el riesgo de perder sus beneficios, lo cual podría traer graves repercusiones, no solo para ellos a nivel personal, sino que también a la sociedad en conjunto. El Centro Schwartz de Análisis de Política Económica ha publicado un informe muy preocupante, y es que alrededor de 2 millones de estadounidenses mayores de 55 años están con un problema, y se trata de los préstamos estudiantiles pendientes. Si bien pues esto no es sorprendente, considerando más que todo la crisis que actualmente se enfrenta en general, los préstamos estudiantiles es algo que en este año 2024 va a poder poner en peligro tus beneficios del Seguro Social, ya que se ha informado que si estos préstamos no se pagan y si los jubilados entran en mora, podrían enfrentar la pérdida total o parcial de sus beneficios. Este informe nos destaca que las personas mayores representan la mayor proporción de solicitantes de préstamos estudiantiles, prácticamente un 43%. Y es que la Administración del Seguro Social tiene la opción de embargar tus beneficios de jubilación si es que no se pagan los préstamos estudiantiles. Sin embargo, hay algunas opciones disponibles para quienes se encuentren en esta situación, que de este modo podrían evitar que sus beneficios sean embargados. El presidente Joe Biden ha aprobado el programa SAFE, el cual permite a los prestatarios realizar pagos mensuales reducidos en función de sus ingresos. O es más, incluso lograr la condonación total de su deuda estudiantil. Todo esto puede variar dependiendo del tiempo en el cual hayan estado pagando sus préstamos estudiantiles y también el tipo de préstamo que tengan. Según Michael Lux, abogado y fundador de Student Loan, declaró en una reciente entrevista lo triste que es esta situación, y es que aunque los beneficios del Seguro Social estén en riesgo, la realidad es que este problema es completamente evitable.
Los prestatarios que viven de la seguridad social a menudo pueden llegar a calificar para pagos mensuales de préstamos estudiantiles de $0, y es que estos pagos de $0 pueden continuar indefinidamente y eventualmente calificar para la condonación de los préstamos estudiantiles. Pues actualmente se está recomendando mucho a los jubilados explorar las opciones de pago basadas en los ingresos, especialmente del programa SAFE. Se recomienda a cualquier persona con préstamos estudiantiles, de preferencia un adulto mayor, que investigue las opciones de pago que están basadas en los ingresos. Es una gran herramienta para poder garantizar que la deuda estudiantil no destruya tu jubilación. El gobierno tiene la capacidad de embargar hasta el 15% de los beneficios del Seguro Social, con el fin de recuperar las deudas impagas de préstamos estudiantiles y también otras deudas federales que los residentes pueden haber incurrido, lo cual afectaría severamente a los jubilados y los dejaría en una situación financiera aún más precaria. Es esencial que quienes están en riesgo tomen medidas para poder gestionar sus deudas y proteger sus ingresos de jubilación, preferiblemente solucionando el problema antes de dar el paso y entrar en la jubilación sin deudas pendientes. La situación es alarmante, pero no deja de ser esperanzadora, ya que con la información adecuada y el uso de los programas disponibles, los jubilados pueden evitar que la deuda estudiantil ponga en peligro su bienestar financiero durante su jubilación. Actuar a tiempo es lo que puede marcar la diferencia entre una jubilación segura y una que esté llena de incertidumbre. Puede resultar difícil, sobre todo dependiendo del tipo de préstamo que tengas y de cuál sea tu estrategia financiera para la jubilación. Pero una cosa es segura, cuando llegue el momento de jubilarte, cuantas menos obligaciones financieras tengas, más que todo que depender de tus ingresos fijos, pues será mejor, ya que esto te ayudará a planificar mejor a largo plazo. Pues muy bien, señores, ahora pasamos a hablar sobre este estímulo económico de $1,312. Actualmente hay un estado el cual envía dinero de estímulo económico todos los años, y es que se trata de Alaska, el cual, como bien sabemos, tiene un programa muy conocido, que es el dividendo del fondo permanente. Mediante este programa se otorga dinero por las ganancias mineras que hay en esta región. Por propia ley, el gobierno local tiene que repartir entre los residentes. Tan solo el año pasado, 2023, este cheque fue por la cantidad de $1,312. Y es que este presupuesto, que se aprobó en el año 2023, y a partir de marzo de ese mismo año, las autoridades empezaron a enviar los pagos. Si bien estamos ya a mediados del año 2024, las personas aún continúan recibiendo su dinero durante todo este año. La última fecha de pago se registró en junio y ahora tocará que se envíe el estatal de este mes de julio. Y es que de acuerdo con el calendario oficial del dividendo del fondo permanente, la próxima ronda será mandado el 18 de julio. Van a recibir su dinero los residentes que tengan en el estado de su reembolso la leyenda elegible no pagado. Esto lo pueden confirmar el próximo día 10 de julio. Nuestra misión es administrar el programa de dividendos del fondo permanente, garantizando que todos los habitantes de Alaska sean elegibles para recibir estos dividendos a tiempo, que se pueda procesar el fraude y todas las partes interesadas internas y externas, que todo sea tratado con respeto. Fue lo que afirmó la directora de división de este programa. Recuerda que tú puedes consultar el estado de tu solicitud en el sitio web oficial de este programa. Debes asegurarte que tu dirección figure en tu solicitud. Si no es así, puedes actualizarla digitalmente o hasta puedes imprimir un formulario y entregarlo en una de las oficinas gubernamentales de Alaska. Este mismo estado también estará entregando este mismo estímulo económico el próximo año 2025. Las solicitudes ya fueron recibidas a partir de marzo del 2024, y aunque aún no se establece cuál será la cantidad que se otorgará a los residentes elegibles, este alivio económico es un hecho, funcionan todos los años. Es más, aún puedes mandar tu solicitud si es que no lo has hecho. Hay informes de que algunos usuarios de Alaska están recibiendo también mensajes de texto de phishing. Mucho cuidado, que los solicitantes que cambien o actualicen sus contraseñas. Recuerden no responder estos mensajes. Ellos nunca te van a enviar mensajes de texto ni correos electrónicos.
Este dinero, pues, una vez que tú te registras, ya está listo, no necesitas hacerlo nuevamente, así que tengan cuidado con esto.